Buenas tardes, licenciado, compañeros y compañeras. Mi nombre es Rosemary Magali Ramos Chávez. Hoy voy a presentar mi leyenda. Espero que les guste. El título de mi leyenda es La leyenda de la mariposa negra. Y dice así. Hace mucho tiempo atrás en el mundo, las personas aprendieron de sus padres que existían dos reinos. El primero lo conocían como el reino celestial. En este reino vivían un grupo de sabios y personas de todas las razas con varias especies de animales. Todos se cuidaban mutuamente, por ello vivían en paz y armonía. El segundo era el reino terrestre. En este reino también habían personas y muchos animales, pero no podían vivir juntas. Los animales temían a las personas y huían de ellos. Además, las personas en el reino no podían vivir en paz, pero trataban de ser felices. Aunque los reinos eran distintos, en los días lluviosos y nublados, los sabios del reino celestial enviaban a muchas mariposas para crear los arcoíris y así alegrar el corazón de las personas del reino terrestre. Un día muy tranquilo, en el reino celestial emergió de su capullo una mariposa muy distinta a las demás mariposas. Era grande, de un color negro intenso. Las mariposas, al verla, se sorprendieron mucho, pero la aceptaron. Sin embargo, la mariposa negra se sentía incomprendida y a menudo vagaba por todas partes, viendo cómo las personas y animales se divertían jugando. Un día la mariposa estaba sola explorando el reino como era su costumbre, pero para su gran sorpresa se encontró con una pared invisible. Se acercó a la pared y vio que al otro lado había personas, pero el ambiente parecía un poco sombrío y triste. Entonces la mariposa decidió cruzar la barrera. Cuando estuvo del otro lado, volteó a ver su hogar, se despidió de ella y se fue a explorar ese reino. Horas más tarde, la mariposa negra llegó a un pueblo pequeño y observó a las personas que vivían allí durante días. Vio que las personas de este reino sufrían mucho. La mayoría tenían lo necesario para ser feliz y vivir tranquilos, pero se dejaban guiar por las creencias, sus ambiciones y no se conformaban con lo que tenían. La mariposa sintió lástima porque pensó en cómo podría ayudarlos para que vivieran una vida más plena y tranquila. Pensó y pensó durante horas, hasta que recordó que en el reino celestial las personas vivían mejor. Entonces la mariposa viajó de vuelta a su hogar, al reino celestial. En cuanto llegó ahí, buscó a los sabios, los encontró reunidos hablando, les contó lo que había observado en el reino y cómo le gustaría ayudarlos para que todos vivieran en el reino celestial. Los sabios, después de escucharlo, le explicaron que las personas que vivían en el otro reino no podían pasar la barrera invisible fácilmente. Los que pasaban la barrera eran muy pocas, porque debían quedarse dormidos para toda la vida y nunca más despertar en el reino terrestre. Solo así podían llegar al reino celestial. Pero las personas no entendían eso y tenían miedo. No lo consideraban bueno por muchas de sus creencias. Cada uno tenía sus razones diferentes. La mariposa reflexionó y pidió que lo enviaran a él como mensajero, porque aunque no podía hablar con las personas al otro lado, de alguna manera los ayudaría a comprender. Viendo la voluntad de la mariposa por ayudar, los sabios decidieron enviar de vez en cuando a la mariposa a buscar a algunas personas elegidas para que vivan junto a ellos en el reino celestial y dejar el reino terrestre. Desde entonces, las mariposas negras aparecen de vez en cuando en el reino terrestre para avisarnos de que nosotros o algún familiar ha sido elegido para ir a vivir con ellos. Gracias. El día de hoy contaré una historia. Es una leyenda. La leyenda de la mariposa negra. Hace mucho tiempo atrás, las personas aprendieron de sus padres que existían dos reinos. En el primer reino, que se llamaba Reino Celestial, vivían los sabios y todas las personas de todas las razas. Ellos compartían su hogar con muchos animales de muchas especies.
y se cuidaban mutuamente y vivían en paz y armonía. El otro reino, ¿cómo creen que se llama el otro reino? El reino se llamaba el reino terrestre, pero en este reino las personas y los animales no podían vivir juntas. Los animales temían a las personas y huían. Además, las personas de este reino no podían vivir en paz. Siempre estaban en constante lucha con ellos mismos. Discutían y a veces por eso no podían vivir en paz. En los días lluviosos, en el reino terrenal, el cielo se ponía de un tono gris. Y era triste ver esta situación. En los días lluviosos, por esta razón, los sabios del reino celestial enviaban muchas mariposas. Estas mariposas creaban los arcoíris. Creaban los arcoíris para que las personas del reino terrestre se sintieran un poquito más felices y ya no se sintieran tan tristes. Ahí está el arcoíris y es muy bonito, ¿verdad? Un día muy tranquilo, en el reino celestial emergió de su capullo una mariposa negra. La mariposa era distinta a las otras. Era grande y de un negro muy intenso. Las otras mariposas, al ver a la mariposa negra, se sorprendieron, pero la aceptaron de inmediato. Sin embargo, la mariposa se sentía incomprendida y a menudo vagaba por todas partes viendo cómo las personas y los animales se divertían jugando. Un día la mariposa estaba sola explorando el reino, como de costumbre. Pero, ¿qué creen que pasó? Encontró una pared invisible. Al ver la pared invisible, la mariposa se acercó y vio que del otro lado también habían personas, pero ese lado se veía desolado y un poco triste. Entonces la mariposa decidió cruzar la barrera. Y entonces volteó a ver su hogar, se despidió de ella y se fue a explorar ese reino. Horas más tarde, la mariposa llegó a un pueblo y observó a las personas que vivían allí durante días. Vio que algunas personas eran felices, pero algunas personas sufrían mucho. Algunas personas tenían lo necesario para ser felices, pero se dejaban guiar por sus creencias, sus ambiciones y no se conformaban con lo que tenían. Por esa situación, casi siempre estaban discutiendo o habían situaciones de desigualdad. La mariposa veía cómo algunas personas tenían más cosas que otras. Algunas vivían en la pobreza y a ella le dio mucha lástima ver todo eso. Pensó, ¿cómo podría ayudar a estas personas del reino terrestre? Entonces, recordó que en el reino celestial las personas vivían mejor. Entonces la mariposa viajó de vuelta a su hogar, el reino celestial. En el reino celestial buscó y buscó a los sabios del reino celestial y los encontró hablando.
Entonces, les contó lo que había observado en el otro reino. ¿Cómo le gustaría ayudarlos? ¿Cómo le gustaría ayudar a esas personas del reino terrestre? Para que vivieran también en el reino celestial junto a los sabios y a la mariposa. Los sabios, después de escucharlo, le explicaron que las personas que vivían en el otro reino no podían pasar la barrera invisible fácilmente. Los que pasaban la barrera eran muy poquitos, porque debían quedarse dormidos para toda la vida y nunca más despertar en el reino terrestre. Entonces los sabios dijeron solo así podían llegar al reino celestial. Pero las personas del mundo terrestre le tenían miedo. No lo consideraban bueno por muchas de sus creencias, porque cada una tenía sus propias razones y a veces le tenían mucho miedo a eso. La mariposa reflexionó entonces al escuchar esto y pensó. Luego pidió a los sabios que lo enviaran como un mensajero, porque aunque no podía hablar con las personas en el otro lado, porque no podía hablar con ellos, de alguna manera, él pensó, de alguna manera podría ayudar. Los sabios, viendo la voluntad de ayudar de la mariposa, decidieron enviarlo de vez en cuando a buscar a algunas personas, a todo tipo de personas, pero siempre y cuando hayan sido elegidas y haya llegado el tiempo de que se durmieran y ya no despertaran nunca más. A menudo las personas veían esta situación con sorpresa, lo vinculaban con algo malo, pero al final las personas que recibían a la mariposa llegaban al reino celestial. Es por eso que desde entonces las mariposas negras aparecen en el mundo terrenal para avisarnos, para decirnos o traernos el mensaje de que nosotros o algún familiar ha sido elegido para ir a vivir con ellos, con los sabios y con las mariposas en el reino celestial. Por eso, amiguitos, debemos de cuidar a estas mariposas. Son únicas, ¿saben? Esta fue la leyenda de la mariposa negra. Muchas gracias.